esta clase está muy interesante. Habíamos visto en la primera parte cómo es el shofet, el juez, el último. Este es el último juez de los 13 jueces que hubieron. La vez pasada teníamos una diferencia, pero ahorita le voy a mostrar. Aquí está. Después, en la semana que viene, si Dios quiere, le traigo exactamente para repartir a cada uno todo lo que vamos viendo. O sea, vamos a hacer un orden cronológico y voy a repartir unas hojas para cada una que quiera ver cuándo eran las fechas de cada uno. Tengo acá, si no, acá quizás se ve un poquito mejor. Ahí tienen los shofetim, cuántos años, los jueces, cuántos años. Primero vienen los números de los jueces, luego dice el nombre, o sea, quién era el juez, cuántos años duró como juez. Luego en hebreo tiene la fecha en hebreo y luego la fecha en el calendario, ¿sí? Tradicional que usamos, ¿no? Que es menos 1244, menos 1204. Ahí van a ver, estos son hasta, ya vimos, habíamos comenzado con el primer juez, el primer shofet, Antiel Ben Kenaz, ¿sí? que fue del año 2516 al 2556, 40 años, viene a ser del año menos 1244 a menos 1204. Y después tenemos todos los shofetim, hasta el último que estamos ahora, que era Shimshon, conocido como Sansón, ¿no? Ok, este era el último juez de Am Israel, que estuvo 20 años. Exactamente, 350 años. ¿Ok? De todos los jueces de la época, el periodo de los jueces. Ya después vamos a ver que después viene Elías Cohen, Shemuel, pero esta era la época de los jueces, que en total hubo 13 jueces. Empezamos a hablar de Shimshon, ¿no? Que sus papás, Manoach y su mamá, ellas habían visto un malaj, un ángel, y después fue a avisar al padre, al papá, el ponito. Sí. Entonces, después de eso, le avisó el malaj que él iba a ser kadosh desde nacimiento, iba a ser un santo, un nazareno, un nazir. ¿Sí? Normalmente los nazirim se hacen, o sea, uno promete que va a ser nazir, pero acá era algo diferente. El malaj del Shamaim le avisaron que él tiene que ser un nazir, ¿sí? Tiene que ser un kadosh. Ya avisamos por qué, ya dijimos el otro día por qué también, uno de los motivos, como él se tenía que inmiscuir, se tenía que meter dentro de los pelishtim, entonces iba a estar ahí y tenía que ser santo de nacimiento desde que nació. ¿Por qué? Porque era muy fácil de que se pueda contaminar, que se pueda influenciar por los pelishtim. Por lo tanto, entonces, por eso él era nazir, que era apartado. Era nazir, que no podía tomar vino, que no podía comer nada derivado del vino. Incluso la mamá, cuando estaba embarazada de él, tampoco. Y había muchas cosas, que no se puede cortar el pelo. Solamente una persona cuando promete que va a ser nazir, por 30 días no se puede cortar el pelo. Puede ser que lo extienda otros 30 días, son 60 días, pero luego ya trae unos korbanot y luego se corta el pelo en el Bet Hamikdash. Bueno, acá no, acá era para toda la vida. Nazir, eso se llama el Nesirut Shimshon. Pero de repente un día vino con la novedad de que había estado, bueno, o sea, fue con los papás, llegó con los papás, que había estado en una ciudad de los Pelishtim, ahora vamos a ver dónde queda, en la ciudad de Timná, y ella había encontrado una mujer que le había gustado y quería casarse, pero la mujer no era yudí. Pero ¿cómo te vas a casar? Y encima los papás se sorprendieron tanto que decían, no puede ser, si tú eras kadosh desde que naciste, tú eras ibas a ser el que nos anunciaron que vas a salvar a Am Israel. ¿Y cómo? Bueno, él no podía revelar su plan exactamente era ese, de estar dentro de los pelishtim, y que el problema sea con él, un problema personal, ¿no? Que no metan, que no se enoje, no, porque de por sí todo Israel estaba dominado por los pelishtim en ese momento. Entonces, que sea una cosa personal, y que si tienen que pelear, que sea él con los pelishtim, y no que se vengan contra el pueblo de Israel. Por eso él quería hacerlo de esa manera. Bueno, los padres de Shimshon, que no sabían acerca de todo ese plan que habíamos dicho, ¿ok?
Ahí dice los nombres, los años que estuvieron como juez, los años en hebreo y los años en el calendario secular. ¿Ok? Y después igual la semana que viene les voy a repartir ya una hoja a cada señor, a cada una, que ahí y vamos a ir repartiendo esas hojas para ir completando todo, como habíamos hecho al principio que después dejamos en el periodo anterior. Pero de ahí van a venir todo, quiénes eran y qué pasó en su época, ¿no? Un resumen y con los años de cada cosa. Ok. Entonces, los padres de Shimón que no sabían acerca de todo ese plan que él tenía. Sin embargo, vieron que su hijo estaba muy obstinado, estaba muy... él decía, no había manera de convencerlo hasta que finalmente accedieron a lo que él quería. Él quería que sus papás lo acompañen a la ciudad de Timná, que era una ciudad no era una ciudad de Yudim, de Pelishtim, para hablar con los papás de la muchacha que él había conocido, para convencerla para que se convierta, que sea Gioret, que se convierta al judaísmo para casarse con él. Entonces los papás decían, no podíamos entender eso. La ciudad de Timná estaba situada en un área llena de viñedos en ese tiempo, y justamente era tiempo de cosecha, las uvas ya estaban maduras. Acá tienen más o menos un mapa para entender dónde se desarrolló todo esto. Esta es la ciudad de Timná. Si vamos a ver acá está Gaza, acá está Ashkelon, ¿sí? Acá está Ashdod, ¿sí? Más o menos cerca de Ashdod, un poco más hacia entre Ashdod y Jerusalén. Esta es la ciudad. Están las de estas de él en Ashkelon. En Ashkelon, acá, sí, exactamente, las columnas. Ahora vamos a ver todo eso después, entre hoy y la semana que viene. Esta es hoy en día prácticamente no hay nada. Vamos a ver acá, ¿sí? Acá lo van a ver un poquito mejor. Acá está Timná, esta es la ciudad. Esto que van a ver, por ejemplo, acá estaba la tribu de Efraín, acá estaba la tribu de Binyamin, que está el Bet Hamikdash acá, ¿no? Todo esto es la tribu de Shimón, la tribu de Judá. Esta franja que está acá es la tribu de Dan. Hoy en día Tel Aviv pertenece, a Dan, la tribu de Dan, todo lo que está ahí, Tel Aviv pertenece generalmente a la tribu de Dan, ¿ok? Y acá exactamente, acá abajito donde está, justo en el límite de la tribu de Dan, ¿sí? Era Timná. Todo esto que ven acá, Gaza, Ashdod, todo esto era lo que tenían los Pelishtim, ¿ok? Muy bien, y esto era Timná. Entonces, y él estaba acá. Vamos a ver que él vivía en donde, él era de la tribu de Dan. La ciudad de Timná estaba situada en un área que dijimos llena de viñedos, y entonces los padres le dijeron a Shimshon, bueno, vamos a ir para ahí, pero antes de llegar a la ciudad, nosotros vamos a ir camino derecho, pero tú tienes que desviarte, porque tú eres nazir. No está prohibido que camines entre los viñedos, pero hay una barda, un cerco de Jajamín que dice que no puedes, porque como tú no puedes tomar vino, no puedes tampoco acercarte a los viñedos. Entonces nosotros vamos a seguir por aquí, y tú rodea y te vemos ya llegando a la ciudad. Lo mandan a Shimshon que vaya solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no podía pasar por ahí, como dijimos, él era nazir. Shimshon entonces se separó de sus padres y se los iba a encontrar ya llegando a la ciudad de Timná, que iban a ¿qué? A hablar con la familia de la muchacha que él quería casarse. Mientras caminaba Shimshon, oyó un tremendo rugido de un león que venía corriendo hacia él. Se encontró, él estaba solo, sin armas, no llevaba ningún arma, y él iba solo caminando porque estaba rodeando lo que era para llegar a todo el campo de viñedo para poder llegar a Timná. De pronto Shimshon, como dijimos, sintió ese tremendo rugido y vio que el león prácticamente venía hacia él. De pronto sintió un espíritu, él de repente sentía como que Boreolán, como el espíritu de Boreolán se posaba en él, mientras que se llenaba de fuerza. Le había pasado en varias ocasiones cuando era niño, ya contábamos así, se llenaba de fuerza, coraje, que de repente lo hizo parecer al león como, lo veía al león como un inofensivo corderito. Y así él vio. Entonces agarró al león, que se levantó, se le aventó a él con sus manos y lo cortó en 2 pedazos. Lo agarró de la boca, así, lo cortó en 2 pedazos, corta, como si fuera menos que un corderito. Bueno, despedazó al león sobre la tierra y continuó caminando como si nada. Sintió que le venía esa fuerza. Shimshon entendió que Hashem le estaba dando en ese momento una señal
de que aún cuando los pelishtim eran como leones, porque estaban dominando, tenían varios años dominando sobre Eretz Israel, ¿sí? Él no necesitaba ni siquiera una espada, no necesitaba ni siquiera una lanza para vencerlos. Era un simán de Akadosh Baruj Hu, una señal que le dijo, con tus manos puedes vencer a todo un pueblo. Y que los pelishtim, entonces, le era la señal de que los pelishtim iban a caer ante él, no a causa de lo que era su fortaleza física, sino porque el espíritu de Borolam se posaba en él, y eso era lo que entendió. Ellos no eran leones, ellos eran jóvenes corderos, así trae, él consideró, los pelishtim, dice, no son leones, lo cual puede fácilmente desgarrar cualquier parte con su fuerza que tiene. Bueno, luego de este suceso, él siguió caminando exactamente por donde vemos, que es toda esta ciudad de Timná, ¿ok? Que hoy en día no hay nada, y él camina por todo este lugar y ahí se vuelve a encontrar con sus padres, ¿ok? Pero no le mencionó absolutamente nada de ese incidente con el león. O sea, él le tenía que haber dicho, me pasó un león, no quiso, no le interesó, no era él, muy humilde, ¿qué le va a venir a decir que despedazó un león? No quiso jactarse sobre su fuerza, su maravillosa fuerza. Bueno, también él tenía miedo de que si iba a hablar de eso con los papás, entonces iba otra vez a iniciar las discusiones. Ya había tenido muchas discusiones con los papás. ¿Cómo te vas a casar con una pelistí? Bueno, entonces él no quería tener más discusiones con sus papás, porque le van a reclamar, mira cómo Hashem te ayuda a hacer cosas extraordinarias y todavía insistes en casarte con una mujer pelistí. Ya era empezar otra vez la guerra, empezar otra vez con su papá. Dijo, no quiero ni contar, no quiero que ahora me digan, no, mira cómo Hashem te está ayudando, para que haces esas cosas. Bueno, él sabía cuál era su misión. Luego, entonces, de llegar ahí, los padres hablaron con la familia, hablaron con los padres de la muchacha, y en ese momento se comprometieron. Ya hicieron compromiso. Todavía no se había convertido, pero se comprometieron, no se casaron. Y incluso fijaron fecha para la boda. Entonces, luego Shimshon y sus padres, ya fijaron fecha para la boda, regresaron a su casa. Ya, se regresaron, ya tenían fecha para la boda. Luego de un año, porque así se estilaba, que era un compromiso, y después de un año, bueno, en ese inter todo tenía que pasar la conversión y toda la cosa. Luego de un año, Shimshon entonces llegó a la fecha de la boda que habían puesto, entonces regresaron a Timná, y él se recordó, otra vez él tenía que pasar por otro lado, no podía pasar por los viñedos, igual que antes. Entonces los papás iban por los viñedos y él iba rodeando para poder llegar a la ciudad. Él era nazir, ¿sí? Se le podía antojar una uva, se le podía antojar que no podía comer. Entonces recordó lo que había pasado con el león. Entonces él dijo, bueno, voy a pasar por ese mismo lugar, a ver. Él había dejado al león despedazado ahí, no es que lo enterró. Entonces voy a pasar a ver qué pasa con ese león, si está todavía, se lo llevaron, qué pasó. Shimshon decidió volver por el mismo lugar, y cuando va por el mismo lugar encuentra al león despedazado ahí, igualito como él lo había dejado, todavía sobre el suelo, mientras un enjambre de abejas estaba alrededor del león. El enjambre de abejas incluso hicieron un panal adentro del león, algo insólito. Entonces eran todos señales que le van dando. Entonces era, bueno, hay que captarla. A todos nosotros nos mandan señales, más ahora en el ULP. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede son señales. Hay que captarla, hay que saber, las ondas van pasando, uno tiene que saber captarla, las ondas. ¿Y qué es lo que me quieren decir del Shamaim? Nosotros tenemos toda la persona está creada con imagen y semejanza de Borolam, una parte de Dios tenemos. Y eso es lo que te va a decir, todos los días te van dando señales de que cada cosa que que le sucede, piense qué es lo que le están diciendo. Shimshon se dio cuenta que también le están diciendo algo acá. Y vio que las abejas estaban utilizando el cuerpo del león como una colmena, y había un charco de miel que estaba en el cuerpo del león muerto. Entonces, regularmente los leones son los que devoran a sus presas, ¿no? No al revés. Sin embargo, ahora el león se convirtió en el alimento de las abejas. ¿Qué es lo que iba a pasar con él, me imagino? Entonces, él pensó, bueno, ¿qué significa esto? Como dijimos, cada cosa tiene que ver qué significa la persona, no solamente nosotros mismos. Quizás esto signifique que los pelishtim que intentan devorar
a Am Israel, se convertirán en alimento para ellos y serán devorados por los Yehudim. Entonces, eso que le están demostrando del Shamaim, a ver, ¿qué es un león que devora y resulta que está siendo devorado? Entonces, quizás ahora eso signifique también que me están enseñando del Shamaim que ellos que son los que devoran a Am Israel, porque están dominando sobre Am Israel, al final se van a convertir en alimento para ellos. Bueno, entonces Shimshon decidió comer algo de esa miel, y no solamente comer algo, sino que llevarle un poco de miel a sus papás. Había un problema, porque por otro lado tampoco se puede hacer tamé. Un nazir, ¿sí? Está prohibido, es como un kohen, no se puede impurificar. Y si hay un animal muerto, no vivo, muerto, se puede impurificar. Pero eso también fue después una reprimenda que le dieron de El Shammai. Pero de todas maneras, todo eran señales. Él tomó un poco de esa miel y se la lleva a sus papás cuando se llevó el resto de la miel. Pero cuando llegó, él le dio a sus papás la miel, no mencionó absolutamente nada. O sea, le dio la miel otra vez. ¿De dónde traes esta miel? No, es una miel que traje ahí, no le dijo ni el suceso que había pasado con el león, ni lo que pasó ahora. Le entrega, le da un poco a los papás de esa miel. Bueno, entonces, como dijimos, los papás ya habían ido a Tibná, tiempo antes, incluso habían estado, después se fueron para preparar a la futura esposa de su hijo y convertirla en que sea una Gioret, una conversa al judaísmo. Bueno, la boda, entonces tuvo lugar. Shimshon hizo una fiesta durante 7 días, obvio, la fiesta con el Sheva Berajot, pero una fiesta que duraba 7 días, o sea, todos los días había fiesta, no era un Sheva Berajot que se hacía en la noche, sino diario era la boda y después diario se hacía una fiesta. Acá también pueden ver un poco el mapa, donde queda muy cerca de Bet Shemesh. Timná está como a 6 kilómetros de Bet Shemesh. ¿Okay? Acá está Bet Shemesh, Timná, acá abajo Ashkelon, nada más para que vean exactamente dónde está Timná. Entonces, en la boda, como dijimos, ya se hizo en ese lugar. Shimshon hicieron una fiesta por 7 días, invitaron a gente, a sus amigos, y también invitaron a la familia de la esposa, ¿sí? Por supuesto. Invitó también a 30 pelishtim, también 30 personas, que eran, aparte de los parientes, invitaron a 30 pelishtim que estaban ahí. Mientras seguían ellos comiendo, estaban en el banquete, ahora ya habían pasado, bueno, fue el banquete. Shimshon decidió ahora implementar su plan, ¿sí? Él, ya sabemos cuál era, le dijimos varias veces, el plan de Shimshon era involucrarse y tener un problema, y que el problema sea personal, para poder dañar a ellos, sin que se perjudiquen los Yehudim. Entonces decidió implementar ahora su plan, utilizar esta oportunidad para dañar a los pelishtim, ya que esa era la razón por todo lo que él se había casado con esta mujer. Acá lo van a ver un poquito mejor, las 12 tribus, también ya lo vimos varias veces. Este brazo que sale así, ¿no? Que es acá exactamente Tel Aviv, es de la tribu de Dan, ¿no? Que era donde vivía Shimshon. Bueno, entonces, mientras ahí estaban comiendo, decidió levantarse y hacer una adivinanza. Les dijo, les voy a hacer un acertijo, les dijo, miren, a todos los invitados, les voy a hacer una adivinanza. Él sabía que esa era imposible de resolver. Entonces, todo era para empezar en una discusión, o sea, provocar una discusión, lo que sería una excusa para poder pelear contra los pelishtim. Entonces Shimshon les preguntó a los invitados, se levantó en la fiesta, les dijo, les quiero hacer una apuesta. Yo les voy a hacer una pregunta y el que me dé la respuesta correcta le daré un premio. Ustedes deben buscar la respuesta, ¿ok? Así trae el Shofetim, o sea, la palabra. Ustedes deben buscar, ¿sí?, la respuesta. Si encuentran la respuesta correcta durante estos 7 días de Sheva Berajot, de celebración, yo pierdo la apuesta y tendré que darle a ustedes un premio, y le voy a dar un premio de 30 cobijas y 30 prendas. O sea, eran a los 30 pelishtim que estaban ahí, o sea, no a la familia, de los 30 que habían invitado. Entonces dijo, yo les voy a dar a cada uno un traje, ¿sí?, y aparte una cobija para cada uno, era algo que tenía valor. Y yo le tengo que pagar a los 30, si ustedes me adivinan el acertijo. Pero si no, de lo contrario,
si ustedes no encuentran la respuesta, entonces perderán la apuesta y me tendrán que pagar a mí ese premio. ¿Están de acuerdo o no? ¿Aceptan la adivinanza? Aceptado. Todos dijeron aceptado. Ok. Bueno, entonces ahí les va la adivinanza. Ok. La adivinanza es, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué es? El león. Eso lo sabía él, porque él solo pasó por ahí. Pero uno que no pasa por ahí, ¿sí? ¿Cómo lo va a adivinar? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Los peristín pensaron y pensaron, pero no pudieron dar con la respuesta. La respuesta estaba en el secreto del león muerto, ¿sí? Y de la miel que Simsón había encontrado. No era un tipo de pregunta que uno podía hacer, que podía uno responder utilizando la lógica. Por más que utilice toda la lógica, no es una respuesta que uno puede dar, a menos que alguien haya visto ese suceso. Pero no es algo, te puede hacer 1000 veces la adivinanza y nunca la va a adivinar. Pero tiene que traer al león para enseñarles. O tiene que pasar por ahí. Por eso él les dijo, ustedes deben de buscar la respuesta. ¿Sí? Busquen, no les dijo piensen, les dijo ustedes tienen que buscar la respuesta. Ellos no entendieron, vayan a ver a buscar, pero ellos no buscar, bueno, hay que buscar, empezaron a pensar, pero era algo que no se puede descifrar con la lógica, es imposible. Simsón les había incluso dado, como dijimos, les había dado la clave para adivinar la respuesta. Cuando le dijo ustedes tienen que buscar la respuesta, él no quiso decir que los pelistín tenían que ir a buscarla en sus mentes, no, podía ser, sí, sino que vayan a hallar, vayan a buscar la respuesta, hagan una búsqueda por el lugar. Pero los pelistín, si los pelistín hubiesen revisado, ¿sí? Todo, hubieran descubierto el cuerpo muerto del león con la colmena de abejas que estaba ahí dentro del león. Entonces, inmediatamente, como ustedes, adivinan el acertijo. Pero ellos no pensaron en buscar, y era imposible deducir la respuesta. La adivinanza, no hay manera de que la adivinen solo pensando. Pero después de 3 días, ¿sí? Después de 3 días, los pelistín se cansaron de intentar adivinar la respuesta, ¿no? Todos los días eran días de fiesta, 7 días de banquete, pero él se había casado, creo que un miércoles, bueno, pasaron 3 días, y Shimshon era justo Erev Shabbat. Dijo, ya me quiero ir a mi casa en Shabbat, que no quiero estar acá en Shabbat. La esposa, no, yo me quedo, porque recién se había convertido. No, yo acá me quedo. Al final Simsón abandonó a los pelistín en este momento y se fue porque no quería estar Shabbat ahí. No quiso pasar Shabbat con ellos. No, sin ella se quiso quedar. Los pelistín entonces aprovecharon la oportunidad para hablar con la esposa de Simsón y la amenazaron. ¿Sí? Le dijeron, mira, haz que tu esposo te revele la respuesta de la adivinanza. Así le ordenaron. Pero si te niegas a hacerlo, entonces tú y tu padre van a estar en un gran problema. Ahorita tú tienes la obligación, ve y sácale la adivinanza a tu esposo. Porque en algún momento Shimshón va a caer en nuestras manos y nosotros lo vamos a matar. Y luego te mataremos a ti junto a toda tu familia. Por lo tanto, tienes que decirnos cuál es, ¿sí?, la respuesta. Pero no querían el secreto de su fuerza. La muchacha estaba temblando, una jovencita, se quedó temblando, y tu esposo Simsón no va a estar para defenderte cuando te quememos a ti con toda tu familia. Así que danos la respuesta. Nosotros vinimos a la fiesta para pasar un rato agradable, ¿sí? Y no para terminar pagando toda una fiesta. ¿Para qué nos invitaron? ¿Para que vengamos a pagar la fiesta? Lo que les dijo Shimshon, que si no adivinaban. Tienen que pagarle. Claro, yo les pago si adivinan. Si no adivinan, me tienen que pagar. Entonces, ¿qué? Vinimos a la fiesta, nos invitaron o sea, a propósito, para que paguemos toda la fiesta. ¿Acaso que tu esposo quiere empobrecernos a nosotros? Bueno, la joven esposa de Simón se quedó muy asustada por la amenaza, ¿sí?, que había recibido de los pelistín. Y luego, cuando Simsón regresó, la encontró llorando. Entonces ella le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? No paraba de llorar. Y le dice, tú no me amas, tú me odias, tú no me amas, tú me odias. Y no para de llorar durante 3 días. O sea que todo ese banquete de Sheva Berajot se le hizo, ¿sí? Ya, era algo, pero ¿qué quieres? No, tú hiciste una adivinanza y quiero que me des la respuesta. No te voy a dar la respuesta. Sí, ¿por qué? Le dijo Simsón, mira, ni siquiera a mis papás le di la respuesta, ¿sí? Y por eso quiere decir que yo odio a mis padres.
porque no le di las respuestas, odio a mis padres. No te odio, claro que te amo. No, tú me odias, tú me odias. Bueno, entonces pasaron los días y al final Shimshon no pudo disfrutar del resto de la fiesta porque su esposa estaba todo el tiempo de mal humor y todo el tiempo llorando, todo el Shobá Berajot llorando. Finalmente llegó el 7º día, era el último día. O sea, ya se acababa el tiempo. El último día, si no adivinaban, o pagan o me pagan. O pago, o me pago. Entonces, finalmente, en el 7º día de la fiesta, Shimshon ya no pudo soportar más esa situación con su esposa y calculó que, de todas maneras, yo le voy a revelar la respuesta. No va, ya faltan unas horas para que acabe. Ya está, o sea, no pasa nada. Tanto que le insistió, le voy a decir. Al final, le dijo la respuesta. Inmediatamente, antes de que se acabe el día, ¿sí?, ella fue a contarle a los pelishtim que estaban ahí, quienes todavía seguían participando de la fiesta porque tenía miedo, que ya la habían amenazado, le iban a matar. A ella, le iban a quemar a ella y a toda su familia. Entonces, nada, ya no sabía qué hizo, ya le fue a decir inmediatamente. No obstante, ¿qué hicieron los pelishtim cuando ya sabían la respuesta? No le dijeron a Shimshon, no fueron inmediatamente corriendo con Shimshon, se esperaron hasta que acabe el tiempo, porque decía, mira, te dijeron, no. Se hicieron como que en ese momento todavía se esperaron hasta el atardecer y Shimshon estaba seguro que ya él había ganado esa apuesta. Todo era un plan para empezar una pelea contra ellos, ¿no? Entonces, llegaron con Shimshon justo antes de la puesta del sol. Faltaban minutos. Del 7º día, se terminaba el plazo de la apuesta. Le dijeron a Shimshon, mira, nosotros dedujimos finalmente la explicación de la adivinanza. Estuvo muy difícil, estuvimos 7 días pensando, pero al final tenemos la respuesta. A ver, díganme, le dijeron, mira, ¿hay algún alimento que sea más dulce que la miel? Por lo que esa cosa dulce que tú dices debe ser la miel. ¿Y cuál es el animal más fuerte que hay? El león. Entonces, el fuerte que tú dices debe ser el león. Y le dijeron la respuesta. Shimshon no era nada tonto, ¿sí? Y no les creyó que ellos mismos habían deducido las respuestas así por sí mismos, ¿sí? Había solo 2 maneras de saber la respuesta. O que fueron y encontraron al león con la miel y entonces ahí se dieron cuenta al león muerto. Pero nunca mencionaron eso de que fueron a ver al león o que vieron el león. Entonces, fue algo raro, no es que nadie mencionó eso. Por lo tanto, esto está imposible. O la segunda era que la esposa lo había traicionado. Entonces, como nunca había mencionado acerca del león seguramente, Shimshon dedujo, entonces supo que obtuvieron la respuesta a través de la esposa. Entonces se levantó Shimshon y les dijo, yo sé dónde ustedes obtuvieron la respuesta. Así el pasuk dice, Vayomer lahem, lulechan ashtem beeglati, lo mesatem hidati. Dice, si ustedes araron con mi becerro, así les dijo, así está escrito en Naví. Le quiso decir, ustedes utilizaron a mi esposa. Si no fuera porque mi esposa les reveló la adivinanza, no hubieran encontrado la respuesta. Por lo tanto, Shimshon decidió que él no le debía ningún premio. Yo no les debo nada. Ustedes hicieron trampa. Que sí nos debes, que no. Dijiste 7 días, ¿cómo? Entonces, ustedes obtuvieron la respuesta con una trampa. Bueno, entonces empezaron a discutir, le reclamaron el premio, tú lo prometiste, tú tienes que pagar. Entonces, ahora Shimshon se dio cuenta que esta era la oportunidad perfecta que él estaba esperando. Era lo que quería, empezar a pelear contra ellos. Porque en realidad su intención, como dijimos, y el plan de casarse con la mujer pelistí era invitar a la boda a estos pelistí, a muchos de ellos. No era para invitarlos así nomás, era para provocar una pelea contra ellos. De repente, Shimshon en ese momento sintió que Hashem ponía la fuerza en él, una fuerza tremenda. Él sentía, le llegaba, porque no todo el tiempo tenía esa fuerza. De repente él sintió que le llegó una fuerza tremenda, algo tremendo, algo muy fuerte. Y en verdad, yo leí un artículo de Superman que lo hizo un Yehudí y lo sacó de aquí, para que sepa. Pero ya, sí, exactamente. O sea, el que hizo la película originalmente, sí, se había basado en Shimshon, pero ya, ok. Entonces, Dijeron que Moshe también. también, exacto. Bueno, entonces él se dio cuenta que tenía una fuerza tremenda. La fiesta continuaba todavía los últimos que quedaban. Se fue a Ashkelon en ese momento, dijo, espéreme, está bien, yo les voy a pagar. Se fue a Ashkelon
en ese momento a buscar para matar a 30 pelistín, quitarle las ropas para entregárselas a ellos. Dijo, yo no voy a comprar un calcetín. Agarró, se fue. Posteriormente él se dirigió al mercado, agarró a 30 pelistín, muy fácil, los mató, les quitó su ropa, ¿sí? Se fue al mercado de la ropa usada para venderla y con el dinero obtenido de la venta compró 30 prendas y 30 cobijas para pagarles a cada uno lo que le debía, que supuestamente le debía, que él sabía que no. Entonces de ahí, él regresa, ¿no? Regresa ahí a la fiesta donde estaban al banquete, a Timná, se los entregó a los invitados, porque supuestamente dijeron que habían adivinado el acertijo. Pero Simsón había quedado muy enojado con la esposa. Claro, ¿cómo revelas esto? ¿Cómo fuiste a revelar? Sí, me traicionaste, exactamente. Entonces, abandonó Timná, se fue de Timná y regresó con sus padres a su casa. O sea, la dejó a la esposa, o sea, se fue como enojado, un portazo, cerró la puerta y se fue. Bueno, cuando el padre, ahí mismo en la fiesta, estamos hablando, esto parece como una novela, una telenovela, porque en la misma fiesta, el padre de la novia vio que Simsón se había ido muy enojado, agarró a uno de los pelistín que estaba ahí y la casó con el pelistín que estaba ahí. Dijo, ya, tu esposo te abandonó, se fue, ¿para qué vamos a tirar el dinero del banquete a la basura? En el mismo banquete lo utilizamos, y agarró a su hija y lo casó con el pelistín, ahí mismo. Simsón se había ido. Ok, por algún tiempo Simsón siguió enojado, muy enojado con su esposa, pero por haberle revelado la respuesta a los pelistín. Pero luego de algún tiempo Simsón se calmó y decidió regresar a ir a buscar a su esposa. Entonces, viajó a Timná. ¿Cómo sabe? No había WhatsApp. ¿De dónde le van a avisar que está casada? Simsón vuelve a Timná a buscar a su esposa y todavía para reconciliarse con ella, le llevó regalos. Le llevó 2 Gedei Izim, 2 cabras. Le llevó, o sea, era un regalo importante para reconciliarse con ella, hacer las paces. Ya, venía en son de paz con ella. Pero la sorpresa muy grande fue cuando Simsón llegó, toca la puerta y quiere ver a su esposa. Sale su suegro, dice, lo siento. ¿Que lo siento de qué? Lo siento, ya no puedes entrar a esta casa. ¿Por qué no? Porque vengo a buscar a mi esposa. Tu esposa no es tu esposa ya se casó con otro. ¿Cómo se casó con otro? ¿Cuándo? El día que te fuiste, a los 2 minutos a la hora ya se casó con otro. Por lo tanto, ya no es tu mujer. ¿Cómo que no es mi mujer? No es tu mujer. Simsón entonces le reclamó, le dijo, ¿cómo pudiste permitirle a mi esposa casarse con alguien más? Dice, bueno, mira, como tú abandonaste el banquete muy enojado, yo pensé que ya te fuiste, que ya la abandonaste, ya no la querías. Entonces ahí mismo yo no quería ver sufrir a mi hija y la entregué como esposa a uno de tus amigos que estaban acá, encima todavía para provocarlo más, a uno de tus amigos que estaban acá de los pelistín, ni siquiera era amigo de él, pero así le dijo, a uno de tus amigos que se encontraba acá, se la entregué. Mira, pero no te preocupes, Simsón, no te preocupes. De todos modos, ella no era para ti, no era la indicada. Dice, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad, ella nunca tomó la conversión al judaísmo en serio. No la tomó en serio. ¿No viste que te fuiste tú el Shabbat y ella no fue? No te conviene, esa no te convenía. Pero además te voy a decir más, tenía muchos amigos hombres. Entonces, ya, ¿para qué? No te conviene. Ya, ¿sabes qué? Tengo algo mucho mejor para ti. ¿Qué tienes? Tengo mi hija menor. Mi hija menor puede ser la mejor esposa judía para ti. Te sugiero, ella no tiene amigos pelistín, te sugiero que te cases con ella. Mira, no hay problema. Simsón estaba furioso de que su esposa había sido entregada a otro hombre. Entonces dijo, ok, está bien, ahora ya tengo el derecho de pelear con las pelistín. Nada más, antes fue y mató a 30, pero no. Ahora ustedes me provocaron y ahora tengo el derecho de pelear con ellos. Y no solo con mi suegro, sino con todos los pelistín. Merecen un castigo por permitir a una mujer casada que se case con otro hombre. Bueno, en ese momento Simsón abandonó, salió, se fue al bosque, atrapó a 300 zorros, que es muy difícil atrapar a los zorros, los amarró de a 2, o sea, de las colas de los zorros, fue amarrando así de a pares, o sea, 150 pares de zorros. ¿Ok? Luego prendió una antorcha y se las puso en la cola a la antorcha prendida a cada uno de los zorros. Imagínense para agarrar a 300 zorros, uno por uno. ¿Qué? Los zorros, sí, agárrame de la cola, no hay problema. No, los agarraba y... Bueno, entonces él
agarró, les amarró una antorcha prendida a cada par de zorros para que corran dentro de los campos de granos, de cereales de los pelistín. Entonces, al correr los zorros por los campos, iban corriendo porque venían por la antorcha que tenían en la cola, entonces iban incendiando todos los campos, algo tremendo, corrían, incendiaban todo. Y destruyeron la totalidad de todos los campos que tenían ahí los pelistín, de todos esos campos. Así, él destruyó, corriendo, destruyen todos los campos y se destruyó todo prácticamente. Se vengó de todos ellos, ya no tenía ni lo que... Fue algo tremendo, porque eran kilómetros y kilómetros de campos que él iban haciendo así. Entonces, los pelistín querían saber qué pasó, cómo los zorros están corriendo, empezaron a averiguar y no fue tan difícil. Se dieron cuenta que Simsón, el judío, había quemado todos sus campos en venganza porque estaba enojado con su suegro, porque por haber entregado a su hija. Simsón trae el Midrash que en verdad Simsón los castigó a los pelistín midá keneged midá. ¿Qué dijo? ¿Qué es midá keneged? Exactamente era lo que se merecía. Simsón quiso mostrarles que ellos eran como los zorros. Ustedes los pelistín son como los zorros. Cuando un zorro es perseguido, no corre hacia adelante. Alguna vez si vieron en algunas películas, siempre corre de costado, como que mirando, como que está mirando y va corriendo así, nunca corre hacia adelante. Se va corriendo, vean cómo corre un zorro, es de costado, mirando, nunca corre hacia adelante, sino que va corriendo, vigilando de costado e incluso muchas veces hasta retrocede. Igualmente ustedes los pelistín se retrocedieron de su palabra, ¿sí? Y de varias cosas. Primero, ustedes rompieron sus promesas. ¿Qué promesa? Había un tratado que hacía mucho tiempo había hecho Abraham Avinu con el rey Abimelech, el rey de los pelistín. Un tratado que no dañarse uno con el otro. Ustedes rompieron ese tratado, ustedes se retractaron, son como los zorros que corren hacia atrás. Y se comportaron como zorros también, porque vieron que estaban entregando a mi esposa y ustedes se quedaron callados, no hicieron nada. Al contrario, ustedes también ahí estuvieron de acuerdo y faltaron su palabra, igual que los zorros cuando retroceden. Por eso ahora les amarró a los zorros las antorchas para que quemen en sus colas, para que quemen todo los campos de ellos. De esa manera le mostró a los pelistín que ellos habían faltado su palabra y les quemó todos los campos. Los pelistín entonces quisieron calmar a Simsón y quisieron darle un escarmiento. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a la casa de su suegro, o de su ex suegro, vamos a decir, ¿sí? Agarraron al suegro, agarraron a la esposa de él y los quemaron hasta la muerte. Sí. Ellos consideraban, ¿sabes qué? Todo este castigo es merecido a ustedes porque tú, le dijeron, tú fuiste el causante del enojo de Simsón y toda la consecuencia de la quema de todas las cosechas. Entonces lo quemaron a la joven esposa de Simsón y al suegro. Simsón entonces ahí le dijo a los pelistín, ustedes deberían haber castigado a mi esposa y a su padre cuando ella se casó con otro hombre, no ahora, y no ese tipo de castigo, pero ustedes tenían que haber dicho que no, pero ustedes se callaron, no dijeron nada y solo hicieron esto hasta ahora porque yo quemé sus campos, no porque ustedes, no, represalia por los campos, no por lo que habían hecho, pero yo les informo ahora que no he terminado con ustedes, recién estoy empezando. ¿Okay? Todo era para provocar entre él. Los Yehudim no tenían nada que ver, aunque los judíos estaban dominados por los pelistín en ese momento, gobernaban sobre los judíos, pero esta era una cosa particular. Simsón entonces continuó haciendo mucho daño a los pelistín. Con su gran fuerza que tenía, mató a un gran número de sus soldados, aún los soldados que le había mandado del ejército los mató, luego regresó a Israel. Los pelistín estaban furiosos, pero así como Simsón lo había planeado, ellos no culparon al pueblo judío. O sea, era una cosa personal, ¿sí? No culparon al pueblo judío, ya que estaban ocupados conspirando contra él. O sea, ver cómo podían matar a Simsón. Y mientras estaban ocupados con Simsón, el pueblo de Israel tuvo un periodo de descanso de ataques. O sea, ya toda su mente y todo su propósito de los pelistín ahora era buscar, agarrar y atrapar a Simsón y matarlo. Pero en ese momento era un momento de paz, de tranquilidad para el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver, en total fueron 20 años. Bueno, sin embargo, Simsón continuaba lastimando a los pelistín. Donde los veía, los atacaba, los lastimaba, a donde sea.
ellos querían matarlo, pero por otro lado tenían miedo que aún si su ejército se enfrentaba con él, iban a perder el ejército, porque ya perdieron, todos los que se enfrentaban con Simsón perdían, entonces iban a mandar al ejército, pero también tenían miedo porque iban perdiendo mucha gente. Pensaron otra manera, los filisteos pensaron la única manera de capturarlo ahora es obligando a los judíos que ellos lo hagan y nos entreguen a los filisteos. Vamos a amenazar a los judíos que ahora ustedes nos lo tienen que entregar. Nosotros no podemos agarrarlo. A Simsón, vayan, ustedes saben dónde está escondido Simsón, vayan y nos los traen. Y si no, los matamos a ustedes. Entonces ya no sabían qué hacer. Así, esa era la manera que podían capturarlo, matarlo. Entonces un día, los Yehudim se dieron cuenta que había un gran ejército de Pelistín que se acercaba a su territorio. Ya no tenían, últimamente no pasaba eso. De repente ven un gran ejército, se está acercando al territorio de los Yehudim. El ejército Pelistí ahí plantó su campamento en un lugar que se llama Lehi, la cual está en la tribu de Yehudá. Entonces los Yehudim se acercaron, muchos se juntaron y se acercaron al ejército. A ver, ¿para qué? ¿Por qué vinieron a poner acá su campamento? ¿Cuál era el propósito de esta visita? Los soldados le informaron que ellos estaban ahí para atrapar a Simsón y los amenazaron. Ahora ustedes, judíos, tienen que capturar a Simsón y ahora nos lo tienen que entregar. Y si no, ustedes van a tener muchos problemas. No sabían, ellos estaban dominados por los filisteos, no sabían qué hacer, no tenían otra opción. Vayan y búsquenlo. Ellos sí sabían dónde estaba Simsón escondido. Entonces aceptaron, fueron 3.000 judíos. Se acercaron con Simsón, no para atraparlo, para hablar con él, ¿sí? Y fueron con Simsón, sabían dónde se ocultaba. Los hombres de la tribu de Judá no tenían otra opción y llegaron con él y le dijeron, ¿qué quieren? Le dijo, bien, tú sabes que los Pelistim nos gobiernan a nosotros. ¿Por qué regresaste a Eretz Israel después de haber involucrado con ellos? ¿Te hubieses quedado ahí en Timnat? ¿Te hubieses quedado con los Pelistim? ¿Para qué tienes que venir acá? ¿No estás haciendo más problemas? Si nosotros estamos dominados por ellos, no podemos contra ellos. Ahora tú nos estás trayendo problemas. Empezaron a reclamar a Simsón, porque tú te hubieses quedado allá y ahí haces toda tu guerra con ellos. ¿Para qué tienes que venir acá y traerlos a ellos? Te deberías haber permanecido en su tierra. Simsón le respondió que este es un tema personal. Es un tema mío con los Pelistim. Ustedes no se tienen que meter, ustedes no tienen nada que ver en este asunto. Sí, pero ahora todos nosotros estamos amenazados, todos nosotros estamos en peligro, le dijeron a Simsón. Simsón les dijo, todo lo que yo hice a ellos se lo merecían, porque ellos no protestaron por mi esposa cuando la entregaron a otro hombre. Dijo, sí, también, tú tienes razón, pero nosotros estamos en peligro, porque los filisteos están furiosos, quieren que nosotros te entreguemos. No obstante, sabemos que tú eres muy fuerte, ¿ok? Y sabemos que si tú te dejas que nosotros te amarremos y te entreguemos a los Pelistim, ya cumplimos, tú ahí te desamarras y los matas, no hay problema, pero por lo menos a nosotros no se van a vengar. Déjanos que te amarremos, déjanos que te llevemos con los Pelistim, y acá está, acá se lo entregamos, y después tú haces lo que quieras, para ti es como un hilo, las mejores cuerdas que te pongamos. Le dijo, sí, es cierto, le dijo Simsón, para que ustedes no tengan problemas con ellos, si quieren, deténganme, amárrenme y entréguenme a los Pelistim. Ok, y yo luego me encargaré. Pero antes me tienen que hacer un juramento. Ok, ¿qué quieres? Júrenme que ustedes no van a matarme mientras yo esté en sus manos. Algo raro, ¿no? Le dijo a los Yehudim, me juran ustedes, porque me voy a dejar amarrar, júrenme que no me maten, que no me matan. ¿Cómo juran? Es imposible, ¿cómo? Si no, obvio que no te podemos matar. Pero, ¿por qué tenía Simsón miedo de que los mismos Yehudim lo maten? O sea, si él podía matar a miles de Pelistíes, a los Yehudim tiene miedo que lo amarren y lo maten. Simsón, primero que todo, hay varias explicaciones. Primero que no quería utilizar su fuerza contra los Yehudim, ¿no? Él sabía que Hashem le había dado esa fuerza solo para pelear contra los Pelistín, no contra los Yehudim. Por otro lado, dicen que contra los Yehudim no venía esa fuerza, como dijeron acá. Esa fuerza le llegaba de Akadosh Baruj Hu para pelear contra los Pelistín, pero si tenía que pelear contra 3.000 judíos, los van a matar. Y él sabía que esa fuerza no era una fuerza que tenía constantemente, era fuerza que le llegaba del Shamaim. Por lo tanto, Simsón se aseguró de que él, primero que todo, se aseguraba de no dañar a ningún yudí. Por lo tanto, les hizo prometer que no lo van a matar. ¿Sí? Pasa que si alguien intentara matarlo, él tendría que matarlo. ¿Sí? Entonces no puede dañar. Y entonces, por eso les prometió también que no lo iban a dañar. Por otro lado, como dijimos, la fuerza de Simsón no era una fuerza natural, era una fuerza sobrenatural que venía y se iba. Entonces,
quizás no podía pelear contra ellos. Bueno, le respondieron a Simsón, por supuesto, nosotros te vamos a jurar que no le juraron que no lo iban a matar, ni siquiera te vamos a lastimar, nada. Por lo tanto, amarraron a Simsón. Se dejó amarrar, trajeron las mejores de cuerdas, unas cuerdas nuevas, unas cuerdas que nunca fueron usadas, muy fuertes, y amarraron a Simsón. Y luego lo llevaron a Simsón como un prisionero. Lo llevan hasta Timná, donde estaban los Pelistín, y lo entregan con el ejército de los Pelistín. Simón no se resistió nada, sino que caminó todo con ellos. Estaba seguro que, de todas maneras, Boreolam, Dios lo iba a ayudar. Cuando Simsón llegó a Gaza, hasta donde estaban los Pelistín, amarrado, todo el pueblo Pelistín empezaron a aplaudir, empezaron a cantar. No sé si esto les parece algo parecido a lo que sucedió. Todos salieron a aplaudir, a cantar, a bailar, todos bailando, aplaudiendo cuando llegaba Simsón, el fuerte, el héroe judío, y aplauden y todos estaban felices, lo consideraban ya como muerto. Lo agarraron, sin embargo, estaban todos felices en ese momento, mientras los Pelistín en ese momento se alegraban, aplaudían a ver al héroe judío derrotado. Otra vez empieza a sentir que el espíritu de Boreolam se empieza a posar con él. Entonces, esas cuerdas que tenía, exactamente, las voy a traducir, se hace, las manos se convierten en fuego. Sus manos eran tan calientes, en ese momento se convirtieron como en fuego, y de repente sintió que esas cuerdas eran como unos hilos de lino. ¿Sí? ¿Cómo uno agarra un hilo de lino? ¿Cómo lo puede romper? Con dos dedos. Bueno, él así sintió en ese momento, se convierte en sus manos en hilo de lino, en fuego para romper eso. Sin ningún esfuerzo, Simsón rompió sus cuerdas tan pesadas y ya en ese momento era un hombre libre. Pero, sin embargo, no llevaba armas. Claro, porque no tenía ningún arma. Ahora tenía que luchar con todo el pueblo pelistín que estaba ahí. ¿Cómo va a luchar si no tiene armas? Miró alrededor a ver qué podía encontrar, ¿sí? Para buscar algo, un palo, algo que pueda pelear contra ellos, para poder atacar a los enemigos. De repente encontró un hueso, una quijada de un burro, ¿sí? La quijada, la parte de la cabeza de un burro, de la calavera, que estaba muerto ahí. La encuentra esa quijada. El Midrash trae que ese era el burro que había utilizado Abraham Avinu cuando fue a hacer la queda de Isaac, que le dijo que fue a la Hamor, ¿sí? Que fue sobre el burro, y ese burro, Akadosh Baruj Hu después murió, y Akadosh Baruj Hu mató al burro, y ese burro se quedó ahí. Incluso cuando él encontró esa quijada todavía estaba húmeda, como si fuera que había fallecido ayer. O sea, con la humedad todavía. Y era todavía desde Abraham Avinu cuando había hecho la quedat de Isaac. Entonces se había mantenido incluso tan fresca esa quijada que todavía olía a animal muerto. Ya habían pasado mil años, más de 1000 años. Simsón la recogió para utilizarla entonces como un arma. Y con eso mató a 1000 Pelistín en ese momento. 1000. Con la quijada empezaba así a pelear, todos se le aventaban y él pudo matar con esa quijada a 1000 Pelistín. Simsón estaba feliz, estaba tan feliz que de los Pelistín que habían caído. Entonces comenzó a cantar una canción. Una canción así, dice: con el hueso de un asno yo hice pilas de cuerpos muertos de Pelistín, y con él yo maté a 1000 hombres. Así empezó a cantar, así trae en el Shofetim, empezó a cantar una canción. Después de haber matado, los demás se escaparon. Y con la quijada de un asno mató a 1000 Pelistín. Apenas Simsón terminó de cantar esas palabras, los demás se habían escapado. ¿Qué fue lo que sucedió? De repente se sintió una debilidad tremenda. No, sintió que la fuerza se le fue, pero no era algo normal que la fuerza se le fue. Ahora se sintió una debilidad tremenda, tenía una sed atroz, no aguantaba más la sed, sentía que en ese momento se iba a morir. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué de todo ahora a la nada? No es que se le fue solamente la fuerza, sino que ya se quedó tirado, no podía pararse para poder pedir un vaso de agua. ¿Quién le iba a dar un vaso de agua? A los Pelistín. Entonces, un saddik como Simsón no debería haberse burlado de sus enemigos. Eso se veía como que estaba jactando de lo que les había hecho a los Pelistín. Él había dejado de alabar a Kadosh Baruj Hu, de alabar a Dios,
¿sí? Porque le había dado la fortaleza para matar a los Pelishtim. Y ahora como que él empezó a cantar, con una quijada maté a 1000 Pelishtim, como que él, la fuerza de él. Entonces, Akadosh Baruj Hu era un tzaddik, o sea, los tzaddik se fija más a Dios con ellos. Entonces, no, le hizo que en ese momento le agarró una debilidad tremenda. Sintió que estaba tan débil que ya ni siquiera pudo sostener ese hueso de ese burro en las manos, no lo podía ni sostener. Mientras caía al suelo, él mismo dijo, de ahora en adelante, este lugar se va a llamar Ramat Lehi, lo que significa el lanzamiento de la quijada. Así se llamó todo, para que todos recuerden lo que sucedió así. Él pensaba que ya se iba a morir, sintió que estaba sediento para algo tremendo, pero muy demasiado débil para dar un paso siquiera. No había manera ni siquiera que pudiera alcanzar un pozo de agua. Además, estaba en territorio enemigo. ¿Quién le iba a dar un poco de agua a alguien que está muriendo? Cuando a Shimshon, cuando los Pelishtim lo iban, todos escaparon, pero si alguien lo encontraba en esa situación, inmediatamente lo iban a matar. Shimshon entonces ya él entendió todo lo que había sucedido, entendió que Hashem había sido estricto con él, porque él se había atribuido ese reconocimiento, ¿no?, a él mismo de matar a los Pelishtim, y Hashem le estaba mostrando, como dijimos, que todos son señales que una persona no tiene la fuerza en absoluto. Toda la fuerza de una persona, toda la salud que tiene la persona proviene de Boreolam, proviene de Hashem. No hay salud, no hay fuerza, no hay nada, que todo es de Boreolam. Ahí entendió que él quiso jactarse, mira, yo maté con eso, no es tuyo, yo te lo estoy dando. Y más con un tzaddik como él, Shimshon. Entonces, en ese momento le rezó a Hashem de todo corazón, hizo una teshuvá tremenda, le rezó a Hashem, le dijo, yo no tengo nada de fuerza propia, tú, Hashem, me otorgaste la gran victoria sobre los Pelishtim, y ahora, por favor, no me dejes morir de sed y caer en manos de los Pelishtim. Con esas palabras, Shimshon se arrepintió y reconoció que toda su fortaleza venía de Akadosh Baruj Hu, provenía de Hashem. Por lo tanto, Shimon era un tzaddik, Hashem le realizó un milagro. De repente comenzó a salir agua, a fluir agua de la misma quijada. Esa quijada, de repente, que no estaba amarrada, no estaba con el burro, era una pura calavera, una pura quijada, sale agua de la misma quijada, empieza a salir agua, a fluir agua, y ahí comenzó a tomar esa agua y comenzó a ver, y otra vez empezó a ver que le regresaba la fuerza. Cuando se levantó, y después de haber matado a 1000 Pelishtim, se fue de ahí, regresó a Eretz Israel. Cuando el pueblo de Israel vieron, ¿sí?, que cómo Hashem ayudó a Shimshon a vencer a los Pelishtim, ahí lo designan como juez. Recién ahora lo ponen como el líder de Am Israel, hasta ahora no era un líder, ¿sí?, y lo ponen como líder y como juez, como shofet. Hasta ahora no tenían shofet, y lo ponen a él como shofet, y durante 20 años Shimshon actuó como líder y como juez de Israel y ayudó al pueblo judío salvándolo de los Pelishtim. Aunque no fue una salvación completa, porque los Pelishtim continuaron dominando sobre Israel en la época de Shimshon. Pero quiero ir un poquito para atrás, rápido. Jacob Avinu, cuando iba a morir, ¿no?, estábamos en Misraim, Jacob Avinu iba a morir y llamó a todos sus hijos para darles una verajá. Y a cada uno es como profetizó en ese momento, y a cada uno le iba diciendo lo que iba a suceder. Jacob Avinu, en los últimos momentos de su vida, reunió a sus hijos para darle la bendición antes de morir. A cada uno de ellos le dijo palabras muy profundas, palabras proféticas. Y así Jacob le dijo, cuando llegó su hijo Dan, le dijo, le dijo así, Dan y Adin amó Ka'ahat Shibte Israel. Dan va a juzgar al pueblo, va a ser Yadin, va a ser un Dayan, va a ser un juez del pueblo, ¿sí? Ka'ahat Shibte Israel, como uno de los Shibte de las tribus de Israel. Así le dijo a Dan, y le dijo, Yehidan Nahash ale Derech, Shefifon ale Orach. Así le dijo, serás como una serpiente, así le dijo a Adán, serás como una serpiente que se esconde en los caminos, ¿sí? Anoshech y Kebesus Baipol Rojebo Ajor, que para morder los tobillos de los caballos, derribando a sus jinetes. Así le dijo a cada uno. Esta verajá se la dio Jacob Avinu. Acá lo pueden ver bien, como dice, Dan vengará a su pueblo como uno solo. O sea, serás uno solo que va a vengar a su pueblo. Así le dijo Jacob Avinu a Dan.
de las tribus de Israel. Dan será como una serpiente sobre el camino, una víbora en el sendero que muerde calcañares del caballo, bueno, las paces de los caballos, cuyo jinete se cae así hacia atrás. Así le dijo, y vean lo que así, bueno. Y después dijo, siguió diciendo, los Jajamín explicaron que sobre estos pesukim de la Torah que Jacob se refería a Shimshon, que iba a ser descendiente de Dan, quien descendía, como dijimos, de la tribu de Dan, y quien fuera comparado como una serpiente que derribaba, que más adelante va a matar a los pelistín, e incluso después va a derribar las columnas del palacio donde se encontraban los pelistín. Pero el Meam Loes trae algunas otras semejanzas de Shimshon con la serpiente. ¿Qué tiene que ver con la serpiente? Una de ellas es que la serpiente siempre tiene con ella un instinto de venganza, ¿no? Así como lo hiciera Shimshon con los pelistín. De la misma manera como la serpiente puede matar, incluso después de muerta. La serpiente puede matar después de muerta, con el veneno, ¿sí? También Shimshon pudo matar a muchos pelistín después de muerto. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y así como la serpiente es solitaria, también Shimshon nunca necesitó de nadie, era solitario, vivía solo y ayudaba a matar a los enemigos de Israel. El Midrash en Bereshit Dabbah escribe que Jacob vino cuando trajo a Adán y le estaba dando la verajá, pensó que Shimshon iba a ser el Mashiach. Él, cuando vio lo que iba a pasar en un futuro, dijo, este es el Mashiach, ¿sí? Pero luego, cuando siguió profetizando y vio que lo mataron, que al final murió Shimshon, vamos a ver más adelante, entonces Jacob vino y terminó diciendo, Lishuateja kibiti Hashem. Solamente en tu salvación espero a Hashem. Ya dijo, no, este no es el Mashiach. Pensó que era el Mashiach, pero al final cuando vio que Shimshon iba a ser muerto, así explica Rashi, él tuvo una profecía, le van a quitar los pelistín sus ojos, besofol omar, y al final, cuando lo iban a matar, dijo, Sohrenina, hay una canción, Sohrenina, Bejaskenina, Ajapá Amazot. Por favor, acuérdate de mí en esta última vez, vamos a ver cuando ya, en el momento que iba a morir. Entonces vino Jacob, dijo, Lishuat Hakibit Hashem, el único, no hay otro. No Shimshon, nada, Lishuat Hakibit Hashem. Así explica el Rinat Ishaq, el comentarista explica que en realidad Shimshon sí tenía las cualidades de poder haber sido el Mashiach. No es que Jacob se confundió, solamente que, obvio, de otra manera Jacob no se hubiese confundido, solamente que algunas de las acciones erróneas que tuvo Shimshon provocaron su decadencia, pero él podía haber sido el Mashiach. Existe, nada más con esto termino, una noción equivocada acerca de la grandeza de Shimshon. Shimshon se lo considera, porque vemos las películas y porque siempre estamos muy influenciados de Sansón y Sansón, se lo considera como un simple guerrero que se desvió de su camino y cayó ante las tentaciones. Pero esto, por supuesto, es totalmente erróneo. Shimshon fue un líder, un principal juez, shofet de Israel, del pueblo judío, durante 20 años. Él actuó con una sensatez, una imparcialidad, así trae el Naví, que nunca se aprovechó de su condición para obtener ventajas personales. La prueba es que hubo dos grandes líderes en el pueblo de Israel. Uno es Pinhas y el otro era el Cohen Gadol. ¿Sí? Pinhas, que era el Cohen Gadol, y Elías Cohen, también que era el Cohen, su sucesor. Con todo y eso, Shimshon sobrepasó a los dos. Está escrito que Shimshon sobrepasó a la categoría de Pinhas y a la categoría de Elías Cohen. En la Gemara trae también, en el Tratado de Rosh Hashanah, escribe que Shimshon fue para su generación lo que Aarón fue para la suya. O sea, la categoría de Aarón. La gente, sí, Shimshon, un guerrero que cayó en sus tentaciones, no, para nada. Así lo describe el Talmud sobre Shimshon, que aparece como un gran líder dedicado por completo a la salvación de Am Israel. El único error que se le imputa a Shimshon es haberse casado con mujeres filisteas, obvio que previamente convirtieron, aunque sus intenciones eran buenas, pero él tenía que haberlo hecho, como dijimos, totalmente Leshem Shamaim, y no porque le gustó la mujer o porque después ya, no, totalmente tenía que haber hecho algo sin ningún tipo de interés. Eso es lo único que se le imputa a Shimshon. Solamente era un tzaddik que estuvo 20 años juzgando a su pueblo, no agarró, no se llevó ninguna cosa personal, o sea, no tenía ninguna inclinación personal, era totalmente un tzaddik que
verdaderamente Jacob no se equivocó, sí tenía que haber sido el Mashiach, solamente que tuvo errores, y esos errores hizo que no sea el Mashiach. Era un tzadik muy grande. Vamos a ver la semana que viene que fue como termina la historia de Shimshon. Al final, que es una historia que muchos sabemos, hay cosas que muchos no sabemos, pero era una historia, un Shimshon era el último, fue el último shofet, el último juez del pueblo de Israel. No hubo otro juez, después vamos a ver.